Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí después de Estamos una semana sin episodio, estamos de vuelta. Eh, una semana complicada. Yo diría, a mí se me complicó bastante para poder grabar, pero ya aquí estamos de vuelta con un tema que creo que va a ser de mucha bendición para nuestros oyentes. Un tema que tiende a salir, a relucir constantemente dentro del mundo cristiano. Y es el tema de los falsos maestros y el hermano que está en error. Es muy popular, y mucha gente tal vez le dé gracia porque nosotros nos pasamos, ¿verdad? Como relajando la cuenta, subiendo personas, cierto tipo de comportamiento, como relajando cosas, que si la danza profética, que si el dispensacionalismo, que si a los arminianos, que si a los calvinistas. Nos pasamos relajando como con todo, ¿verdad? Tratando de exagerar un poquito lo que es es cierto comportamiento dentro de la iglesia, pero hoy venimos como un poco serio con este tema por la importancia, ¿verdad? Por Ujú. digamos, el nivel que hay que darle en cuanto de respeto con el tema. ¿Por qué? Porque el tema de los falsos maestros está Ujú. jugando con el alma de las personas, donde las personas van a pasar la eternidad. Y es importante que este tema se toque am, desde un punto de Balanceado. vista serio. ¿Cómo? Ujú. Un poco balanceado Un también. poco balanceado y serio, de que no sea tanto de relajo, pero es importante el nosotros estar claro Ujú. de qué es un falso maestro, cómo identificar un falso maestro y la diferencia entre una persona falsa, un falso maestro, y alguien que simplemente está en un error. A lo largo de nuestra vida experimentamos, digamos que cambio. A mí me gusta mucho una frase que utiliza Jonathan Murcia, que él dice de que nosotros somos personas caídas haciendo teología, por lo Ujú. cual en alguna que otra área vamos a estar en error o vamos a fallar. Entonces, ¿cómo diferenciamos y cómo podemos tratar a una persona que está en un error doctrinal o que nosotros entendemos que está en un error y alguien que realmente está utilizando medios, está utilizando recursos, está utilizando la predicación, entre comillas, está utilizando el nombre de cristiano para atraer a personas hacia ellos, o sea, para básicamente agarrar seguidores, vivir tal vez de esto, crear un negocio de esto, o incluso alejarlos de la verdad? Entonces, el Ujú. día de hoy vamos a estar hablando de eso. Nos ven así en este tono no acostumbrado. Pero es importante que se toque desde este punto. Rafa, entrando en materia para no se perder tiempo la gente, Ujú. ¿cómo tú, cómo tú ves este tema? O sea, ¿qué te trae a la mente cuando hablamos de falsos maestros y de un hermano en error? Eh, es un tema complejo y un tema que también, vamos a decir, levanta muchas opiniones. Em, que hay un lado de la conversación que jala el gatillo muy fácil y dice a toda persona que tiene un error o que no necesariamente está de acuerdo con ellos falso. Y hay otro lado que no importa por cuántas cosas malas y erradas diga la persona, no es capaz de llamarlo falso. Y entonces nosotros hoy queremos traer un balance, porque si bien es cierto, yo crecí, bueno, crecimos en el Ujú. mundo que es más se le ataca, donde hay más falsos. Y honestamente, como yo puedo decir que muchos de los hermanos que conoció a través del tiempo tienen teología bien cuestionable, pero no dudo de su fe y de su salvación y que son hermanos en Cristo. Pero sé que personas del otro lado son capaces de decir falso. Y el problema de la palabra falso es que en la escritura es básicamente una condenación. No es como que yo no sé predicar, no manejo bien la teología y soy cristiano y por eso tú eres un falso maestro porque tú no sabes predicar. No, o sea, un falso maestro es alguien que trae herejías a la iglesia y por ende esa persona no es cristiana y esa persona está condenada al infierno. Eso es un falso en la Biblia. La Biblia no nos pone
no nos da ¿cómo lo digo? El nombre, el hermano en error, eso no aparece. Uno lo infiere por ciertas cosas que leemos en la Biblia, pero el término falso profeta, falso maestro, está reservado para paganos o apóstatas, nunca para cristianos. Y el gran problema es que yo veo que hoy en día se usa con mucha ligereza el adjetivo. Es muy fácil decirle a una persona, por ejemplo, vamos a mencionar nombres famosos de gente en internet. Mike Todd, pastor Ujú. famoso en Tulsa, Oklahoma. Todo el mundo lo llama falso por algo que pasó, creo que fue en Semana Santa el año pasado. Stephen Furtick, Elevation Church, también es un falso que está condenado al infierno. Y nosotros queremos proponerles hoy eh, como caminar con ustedes y ver qué la Biblia nos dice al respecto. Como les dije, la Biblia solamente nos da dos definiciones, hermano y falso. Si tú puedes buscar en las escrituras, Sam, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Ajá. Ok. Segunda de Pedro 2. Completo. Ujú. O la parte que en la cápita que dice falsos maestros. Que no está cooperando la Biblia el día de hoy. Segunda de Pedro 2. Ujú. No, espérate. Esto no está. Bueno, yo lo tengo acá, yo lo Reflexionable. puedo ¿Tú leer. lo tienes ahí? Dale para allá. Sí. Ok. Segunda de Pedro 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor, el Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su predicación dormida. Él luego habla aquí habla del episodio de Génesis 6. Ujú. Ok, pero voy a saltarme al verso 12. Pero estos, hablando de los falsos maestros y profetas, como animales irracionales, es muy fuerte lo que Pedro le dice, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con usted, o sea, que se sientan a la mesa con Sí, a los la mesa. cristianos. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Eh, bueno, luego él sigue con el tema. Bueno, sí. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Eso es el infierno. Mm. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Pero si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera, o sea, hablando de las personas que creen las falsas enseñanzas,
Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Eso no parece un hermano en error. No, Eso eso es parece una... literalmente alguien que está tratando, y aquí haciendo un paréntesis, uno de los pasajes más difíciles de debatir para un calvinista, ahí los calvinistas le dejamos tarea, eh, pero la realidad es que en el pasaje de Pedro es bien claro de que al parecer la intención de estas personas es atraerse hacia sí mismos seguidores, o sea, de que personas lo sigan, de llevar a personas al camino falso, o sea, de negar incluso el camino verdadero, que es Cristo. O sea, en cierta forma, vemos de que Pedro marca como un falso maestro a una persona que de manera activa y de manera consciente, en cierta forma, te trata de desviar del camino. herejía. Eh, Herejías. Me parece también muy interesante cuando tú lo comparas con Mateo 7:15, ¿verdad? Que cuando Jesús habla de cuidarse de los falsos profetas y de aquellos que vienen como ovejas vestidos de lobo. Y me impacta mucho porque la palabra como cuidado que él utiliza aquí es la misma que se utiliza en Hechos 20, 28 y 29, como de presten atención, ¿verdad? Eh, y en cierta forma le habla como a los pastores, vamos a decir, de presten atención de muchos que están dentro de las ovejas, que posiblemente vienen como lobos, o sea, son personas que se presentan con actitud de piedad, pero realmente lo que quieren es hacer lo malo. Entonces Sí. vemos como, en cierta forma, como algo consciente en la persona de hacer esto, de hacer este mal, pero de igual forma vemos, ¿verdad? Como en Mateo 16:6, de que tenemos que guardarnos, y Jesús hace una señal de que se guarden de la levadura, ¿verdad? De los fariseos y los saduceos. O sea que aquí vemos una diferencia, porque aquí no marca, guárdense de los saduceos y de los fariseos, no de la persona individual, sino de guárdense de la levadura, en este caso las enseñanzas, las cosas que dicen, guárdense de eso. Entonces vemos una distinción entre una persona que es un falso, ¿verdad? Como bien dice que es una persona con el espíritu de Balaam, es una persona que se entrega a su deseo, se entrega, podemos decir, al dinero sobre las cosas de Dios. Y vamos entrando tal vez en un tema que mucha gente como, evangelio de la prosperidad, bla, bla, bla. Vamos Eh, para allá, tranquilo. Lo vemos que es una persona, ese falso maestro, una persona que se entrega a su deseo sobre el deseo de Dios. Podemos tal vez resumirlo de esa forma, pero también vemos una diferencia que hace Jesús en ahí, cuídense de la levadura, cuídense de la enseñanza. Entonces vemos que hay una diferencia entre un falso maestro y alguien que te está enseñando algo errado. En Ujú. cierta forma, Eh, como que hay una diferenciación de una persona que está tal vez en un error de enseñanza y una persona que es totalmente falsa. Yo, si tú quieres, busca, si te funciona el teléfono, ya Gálatas 1 del 6 al 8 en lo que yo leo Judas. Judas tiene un solo capítulo, así que es el versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, o sea, las doctrinas esenciales. Esenciales. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Aquí hay un tema de cristología, Ujú. ortodoxia de nuevo, ¿verdad? Se parece a lo que dice Pedro. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no... Aquí es lo mismo que hace Pedro, Ujú. vuelve al episodio de Génesis 6. Eh, voy a seguir hasta el 8.
perdón, hasta el 7, voy a volarme. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, perdón, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, contaminando su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman, hablando de los falsos Ujú. profetas, blasfeman las majestades angélicas, gnósticos, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Parece que estos falsos también estaban practicando strategic level spiritual warfare. Sí, como que vamos aquí a maldecir a todos y atar a todas estas potestades con nuestro Ajá. poder y autoridad que nos ha dado el Señor. Y aparte Bueno, también fíjate de que en todo esto, al parecer hay un problema de hipergracia, porque lo que ujú, dicen es como, peca, no libertinaje. importa, hay un libertinaje. Ujú. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y Mm, perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes. O sea, básicamente están metidos en la iglesia, lo que puedo estar ujú. diciendo. Cuando banquetean con ustedes sin temor, aceptándose a sí mismos, o sea, se sientan a la mesa. Sentarse a la mesa en el mundo antiguo era un símbolo de hermandad, de Y de bienvenida, honor, de y de sentirme honor. como parte, estoy aquí, soy parte. Aquí dice, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Aquí volvemos a lo mismo. Estos no son hermanos en error. Estos son personas que, vamos a decir, apoyan el pecado y también atacan la cristología, porque dice que niegan a nuestro único y soberano Ujú. Señor, el Señor Jesucristo. Y Volvemos fíjate al que tema de la ortodoxia, ambos tocaron el tema del dinero, como avaricia. hacer avaricia y hacer negocio del, entre comillas, evangelio. Ujú. Y muy interesante, porque aquí leyendo entonces Gálatas de 6 en adelante, a mí me da risa y siempre Gálatas me ha dado risa porque Pablo saluda a la iglesia como, hey, ¿cómo están ustedes? Y arranca de esta forma, o sea, sin filtro. Este es el inicio de la carta, o sea, después de la Ajá. salutación de que él saluda a la gente, así como arranca. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, él arrancó la carta diciéndole, o sea, es Él estaba, increíble cómo ustedes se fueron tan rápido. No que haya otro, sino que hay algunos, o sea, ya estamos de nuevo, como hay algunos entre ustedes que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. excomulgado, maldito, eh, sea Y ahí anatema, vamos, y aquí como vamos a antes, algo ¿qué te iba que, a decir? perdón que te interrumpa, que volvemos a lo mismo, ortodoxia. ¿Cuál es el Ujú. evangelio aquí estamos hablando de un tema de judíos y gentiles, que es el tema de la carta de Gálatas, pero volvemos a un tema de la ortodoxia. ¿Qué es el evangelio? La vida, la encarnación, nacimiento virginal, vida sin pecado, crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión, segunda venida del Señor Jesucristo, La y que, Trinidad. y que somos salvos por gracia solamente, no necesitamos seguir con la ley. ¿Qué están haciendo estos judaizantes? Esta Agregándole al Evangelio cosas que exactamente. está exigiendo a la gente. Y Aquí no está fíjate que hablando, aquí perdona, sí, antes sí, que sí. para que tú veas, aquí no se está hablando de que, por ejemplo, el modo de bautizar a las personas, si podemos bautizar adultos o niños, eso no se está discutiendo aquí. Ni siquiera se está discutiendo la forma de adorar, si con la mano levantada, si con las manos así. No se está discutiendo posiciones escatológicas. Aquí se está hablando que estos judaizantes le están agregando obras
al evangelio, o sea, otros requerimientos para ser salvos, más que simplemente la gracia y la obra terminada de Cristo en la cruz. Y fíjate algo interesante, aquí haciendo como una diferencia, porque en lo otro habíamos visto tema de dinero, habíamos visto tema de aceptar pecados, podemos decir, incluir ahí de encubrir pecados incluso. Estamos viendo temas de alejarte de la veracidad de Cristo, que podemos ver estos movimientos como Cristo es solamente uno de los caminos, no necesariamente el único. Am, pero aquí estamos viendo algo nuevo, diferente, porque aquí tienes algo que se presenta como el Evangelio, Ujú. porque en cierta forma se presenta como bueno, ¿verdad? Porque estamos hablando, estamos entrando en cierta forma, como tú bien dices, como los judaizantes, pero si tratamos de extrapolarlo y traerlo como para nuestra época, que todavía hay judaizantes que no entiendo, nunca me he hecho lógica, un latino que creció en Latinoamérica, que su apellido es Pérez, di que O ahora sea de que judío. O sea, porque si tú dices que tiene un apellido así judío o algo, pero no, o Freudman, sea, exacto, pero es, o sea, literalmente Pérez, Sánchez, y el tipo de que con una, leyendo de que tiene una una Torah en equipa. la casa, una kipá, tiene un chofar, tiene la bandera de Israel encima del púlpito, como que viejo, dime. Pero que aparte de estos judaizantes, podemos traerlos tal vez a nuestra época, haciendo aquí un poquito de puente con hermenéutica, y decir que aquí hay un tema de legalismo incluso, de imponer reglas o de imponer cosas sobre la persona para ser salva, de meterle como algo extra a lo que es el poder del evangelio. Entonces, mira la diferencia entre una persona que está vendiendo prácticamente el evangelio y una persona que le está poniendo reglas. O sea, esta persona no está haciendo dinero con este tema. Esta persona simplemente está poniendo reglas para la salvación, agregándole al evangelio que se había predicado. Y al punto que Pablo dice que si otra gente le predica otro evangelio, que sea anatema, que sea maldito, o sea, no hay otra forma de. Yo creo que las traducciones en realidad suavizan el lenguaje de Pablo en el original, porque él estaba muy molesto y usó lenguaje muy fuerte. Pero de todas maneras podemos ver que vuelve a lo mismo, un tema de ortodoxia. Ujú, En primera de Juan, la carta, no el evangelio, en el capítulo 1, no, perdón, capítulo 4, comienza en el verso 1. Amados, no crean a todos los espíritus, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Otra vez, ortodoxia, cristología, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí podemos ver de nuevo el tema ortodoxia, el ujú. tema doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y creo que este es el último versículo que quiero usar, eh, que es nosotros siempre hemos escuchado el de salieron de nosotros, pero no eran de Ujú. nosotros. Es en la misma carta, primera Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, o sea, muchas personas que se oponen al mensaje Ujú. del Señor Jesús. O sea, cuando decimos el mensaje del Señor Jesús, no es que tú tienes que ir a la iglesia el domingo, ni de que el Señor va a vencer tu gigante, nada de eso. La vida, la deidad, encarnación, nacimiento, lo que mencionamos, cristología pura. eh, Muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. No les es escrito porque no ignoren la verdad, sino porque conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ujú. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, él sigue dando o sea, él sigue haciendo su argumento, pero yo creo que hemos sentado las bases de que cada vez que en la Biblia se menciona falso maestro, falso profeta, no se está refiriendo a un hermano que en un área de su teología tenga un error. Se está refiriendo a alguien que primeramente tiene el espíritu del anticristo Ujú. y que por ende está enseñando doctrinas contrarias a la fe, está engañando a los hermanos y está condenado al infierno. Y aquí podemos, yo diría que de manera puntual decir, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, Ajá. los musulmanes con el Islam, todo Ujú. eso son falsos profetas, todo eso son falsos evangelios, esos son lo que aquí la Biblia marca de manera clara, estos son falsos, porque en toda su doctrina se ataca la figura de Cristo. No se asocia la figura de Cristo con Dios, no se asocia la figura de Cristo, ¿verdad? Con, eh, no fue creado, sino que existió por la eternidad. Estas cosas son atacadas en estos círculos, digamos, y hay que estar claro. Hay muchas veces que se mantiene como por tratar de mantener como como el juego, como bien pacífico, de que estas cosas no se dicen claras. Señores, los mormones no son nuestros hermanos, Ni los testigos de testigos de Jehová Jehová. no son nuestros hermanos, el Islam no son nuestros hermanos, y eso hay que estar claro y hay que saberlo decir. En el Mira, momento de que se niegan las doctrinas esenciales de la fe, esa persona no es llamada tu hermana. La palabra dice que tú ni siquiera comas en la mesa con ellos. Y con esto no estamos diciendo de que tú no puedes socializar en un entorno de evangelizarlo, pero tú no puedes sentarte en una mesa donde se expongan estas ideas y tú mantenerte neutro. pasivo, neutro. Okay. El tema es claro. La vara de medición para saber si alguien es un falso es la ortodoxia, las verdades históricas de la fe cristiana. Esa es la vara de medición. Y aquí va un tema que nosotros hemos hablado en el pasado, que creo que tenemos que rescatar, que es el tema de eh, falsos profetas. Sam, nosotros en el pasado le hemos hablado, recomendamos el libro de Gruden, de Jack Deere, de Ujú. Sam Storms, y es que el tema de que falso profeta, y lo vamos a decir, no es aquel que se equivoca en una profecía, es aquel que enseña falsas doctrinas. Y no solo eso, digamos que él sea correcto en la palabra profética que dice, pero si el espíritu que lo empodera no es el Espíritu Santo, es un falso. Y que Por sabemos que el ejemplo, Espíritu Santo no lo empodera por el hecho de que te guía hacia una mentira de lo que es el Evangelio. O sea, Él puede decirte, y nosotros que venimos, ¿verdad?, de culturas donde se practica mucho la santería, donde se practica mucho la brujería, personas muy cercanas a mí que han experimentado, ¿verdad?, con todo esto de brujos, que han sido asertivos, o sea, han acertado en lo ujú, que dicen, pero sabemos de qué espíritu viene, no es del Espíritu Santo. Hay otro sí, espíritu guiando esto. Entonces, aún esa verdad sea marcada, si viene de un espíritu contrario al de Cristo, pues falso. sí, porque lamentablemente aquí tenemos un choque de visiones teológicas, Ujú. continuistas, que nosotros entramos en ese campo, y los hermanos secesionistas. Los hermanos secesionistas vienen a la conversación ya entendiendo que todo eso pasó, por ende todo aquel que practica el don en realidad no está practicando nada y cada vez que habla es una O falsedad. dirían, digamos que, por ejemplo, porque tú tienes también a Thomas Schreiner, por ejemplo, que él dice, mira, existe lo que es posiblemente una impresión, que él habla de tengo un sentir. Él es cesacionista, pero me encanta cómo él lo define, de esta parte de yo tengo un sentir, no necesariamente es algo que es de Dios, sino que estoy sintiendo esto. O sea, al final de cuentas, todos tenemos al Espíritu Santo y Dios en cierta forma nos puede mover, Ujú. ¿verdad? Entonces él no le llama profecía, como tal vez nosotros le diríamos,
pero él le dice, es una impresión Sí. que Pero tiene la persona y por eso él se siente más en la libertad de que si esta persona falla en la impresión, no es una profecía, es una impresión que está teniendo. Pero tú decías, nosotros sí, que somos continuistas. podemos, por ejemplo, ver una persona que quizá, y yo le he visto, una persona que tiene un buen récord de ser asertivo cuando profetiza, pero que en el camino ha fallado dos o tres. La razón por la que lo digo, y no puedo construir todo una Y le estructura vamos a dejar el lógica. link, le vamos a dejar el link del episodio de la profecía porque realmente no tenemos tiempo de que para volver a debatir que si profeta, que si no, que Sí, sí. Ok, a lo que voy es que Primera de Corintios 15, los Ujú. episodios que pasan en Hechos de los hermanos que le dicen a Pablo de que por el espíritu que no vaya, pero Pablo sabía que tenía que ir y que Agabo se equivoca en un detalle y que Primera de Corintios 15 dice que se juzga la profecía. Da por hecho que esos hermanos no necesariamente son falsos, sino que se pueden equivocar. Eso es lo que queremos decir. A lo que voy es que, si bien es cierto, nosotros no queremos darle rienda suelta al mal uso de la profecía y que esto tampoco es un relajo, la Biblia pone más énfasis en la enseñanza de la persona, más que si la persona es certera siempre cuando profetiza. Mm. Y que Por aquí ejemplo, yo no sé si es Gordon Fee, no me recuerdo ahora bien quién es que lo dice, pero habla de lo siguiente, de que a veces nosotros tendemos a juzgar a esta persona, ¿verdad? Que en cierta forma, entre comillas, está profetizando dame un segundo. o, o entre comillas, es profeta, pero ¿cuántas veces se juzga al maestro? Nos juzgamos nosotros al mismo nivel, porque bien como tú dices, la Biblia pone una, en cierta forma, como un punto bien clave de que juzguemos la profecía, pero al mismo tiempo habla de que no todos deberíamos de ser maestros, porque parece que hay un cuidado mayor en el ser Sí, maestro que en el ser que en el ser profeta. profeta. Y entonces, ¿cuántas veces, tanto tú, Rafa, como yo, hemos sentido o nos hemos equivocado en cosas que hemos creído? ¿Cómo hemos ido, digamos, cambiando, fluctuando en nuestra forma de pensar? Por ejemplo, en mi caso, en un momento yo era arminiano. O sea, yo Ujú. creía que la salvación se perdía. Sin embargo, hoy en día, por medio de la palabra, yo entiendo de que la salvación no se pierde. Entonces, eh, puedo decir, bueno, sí, yo estaba en un error, considero de que tal vez ese punto de vista o esa cosmovisión es errada, pero yo no puedo decir que yo no era cristiano por el hecho de que yo creía eso. Ujú. Y eso, o sea, tú me quitaste la palabra de la boca, pero eso es lo que yo estaba a punto de decir, que la Biblia, mira qué interesante, la Biblia habla de la venida del Espíritu Santo como Mm, el profetantismo de todos los creyentes, porque en el Antiguo Testamento, cuando vemos que el Espíritu descendía sobre una persona, usualmente era sobre los profetas. Ahora bien, pues, se cumple la profecía de Joel 2, que vendrán los días que derramará el Espíritu sobre toda carne y sus hijos. Oye lo que dice, profetizarán, no dice que enseñarán. ujú, Muy interesante. Pablo dice a los corintios, deseen el don de profecía, en 1 Corintios 14 y en el 12, él habla de deseen ardientemente los dones espirituales, específicamente que el que puedan profetizar. Él dice, todos pueden profetizar, pero interesantemente, él dice, no todos deben ser maestros. Él dice que el castigo, o sea, la vara de medición y el juicio para los que enseñan la palabra es más severo. Todos pueden profetizar, pero no todos deberían enseñar. Es el principio que podemos sacar. Y como tú decías, yo mirando atrás, cuántas cosas yo no creía y enseñaba, que ahora me di cuenta que yo estaba mal. Y yo no creo que yo era un falso maestro. Yo creo que yo era un hermano en error. Como tú decías tu caso, de que tú cambiaste tu postura de arminiano a calvinista. Tú entendías que, o sea, tú entendías que lo que tú enseñabas y creías era falso. Cien- Sin exacto, o sea, embargo, 100% uno creía eso. sin embargo, ahora puedes decir, eh, no estoy de acuerdo, pero yo no creo que tú estabas perdido por eso. Yo Mira, tampoco espero, ¿verdad? pero Santiago 3:1, como mencionaba, dice que el castigo o el juicio del que enseña es más severo. Mira, yo voy a poner este ejemplo. Si aparece una persona que me puede leer el WhatsApp o el email
o me puede contar mi vida entera sin conocerme. El problema no es el poder, o sea, ya volviendo al tema de los falsos Ujú, maestros, falsos profetas, el problema es el espíritu que lo empodera. Por ejemplo, tenemos el caso en Éxodo de Moisés frente a los magos de Faraón, que ujú. Moisés tira la vara y se ve una serpiente, y los magos de Faraón hacen lo mismo. El problema no fue la demostración de poder, fue qué espíritu empoderó a las personas a hacerlo. Falso profeta, si yo leo, por ejemplo, Deuteronomio 13, no es el que se equivoca, porque Deuteronomio 13 te dice que si se levanta un profeta y él profetiza algo y se cumple, pero después te invita a adorar a otros dioses, no le hagan caso. Lo que dijo se cumplió, pero el espíritu que lo empoderó y a donde te estaba llevando no era el Señor. Y mira el tema de la ortodoxia incluso ahí, si te lleva a adorar a otros dioses. No si lo que dice se cumple o no. Bueno, Y aquí yo creo que algo interesante también es, porque muchas veces, o sea, la gente queda como en esta confusión y es válido, ¿verdad? Decir de que creo que hemos usado muy a la ligera el término de falso, ¿verdad? Maestro, falso profeta, cuando realmente deberíamos de estar utilizando más bien como hermano o una persona en error. Hay errores, ¿verdad? Que son digamos, muy dañinos al cuerpo de Cristo. Ya lo hemos discutido anteriormente, el caso de Bethel. En mi caso personal, yo, yo creo, ¿verdad?, que Bill Johnson es un hombre que ama a Dios. O sea, es un hombre que realmente se quiere mantener limpio. Es una persona que busca de Dios, ¿verdad? Es una persona que cree, ¿verdad?, en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Se puso en duda un momento cuando entró como en esa herejía de la kenosis, ¿verdad? Eh, pero realmente es una persona que podemos decir que profesa las doctrinas básicas de la fe cristiana. Ahora bien, llegando a los puntos secundarios, cosas que enseñan, prácticas, son, yo diría, tan dañinas que es preferible tú no escucharlo. No por el hecho de que él no sea cristiano, sino que lo que enseña puede ser más dañino que beneficioso. El tema de que es la voluntad de Dios siempre sanar. Eso es algo que profesan y declaran y creen, donde queda como el hecho de que tú no te sanes o que la persona no se sane, como que caiga esa culpa sobre la persona. Temas, ¿verdad? Del uso, digamos, de las profecías, donde ellos incluso para enseñar las profecías dicen, no importa, equivócate, no hay ningún problema, estamos aprendiendo. Como con tan poco respeto, diría yo, a utilizar mal el nombre de Dios. Eso siempre me ha causado como mucha cuestionante. Ahora bien, Ujú. no puedo negar el hecho de que es una persona que sea cristiana. Y aquí yo quiero entrar en la historia o leer en Hechos, ¿verdad? A lo que es Apolos, ¿verdad? Y de cómo él empezó a su ministerio. Apolo, en Hechos 18, 24, dice, Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, una persona que sabía hablar, poderoso en las escrituras, se sabía, ¿verdad? Las escrituras, era judío, al parecer manejaba bastante bien el Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor. Es muy posible que en un momento alguien le predicó, él entendió el Evangelio, ¿verdad? O en cierta forma siguió este camino. Y siendo de espíritu fervoroso, o sea, una persona que salía para adelante, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Era una persona que le faltaba conocimiento, era una persona que podemos decir no había pasado por seminario, no había pasado por enseñanza, no fue como Pedro que fue llevado y enseñado directamente por Jesús, le faltaba conocimiento, lo que hacía que en cierta forma él predicara ciertas cosas a medias o predicara con ciertos errores. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, un punto muy importante, le tomaron aparte a esta persona y No lo atacaron por YouTube. le expusieron
más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Algo interesante con la vida de Apolos, y aquí yo quiero señalar dos cosas. Era un hermano en error. Era una persona, Ujú. dice la palabra, de que había creído en el camino, por lo cual era considerado un hermano. Era ferviente, era una persona que creía, pero decía que tenía desconocimiento de ciertas cosas. Era un hermano. Priscila aquí le dice que lo toman aparte y le instruyen. Y fíjate que esa instrucción, aquí hay dos cosas. Primero, en humildad, él aceptó la enseñanza, él aceptó la corrección y por medio de su humildad y de aceptar esto, fue de bendición para otros. Entonces, aquí podemos, yo diría aquí hay un ejemplo de lo que es un hermano en error. Y lo diferenciamos también de lo que es un falso profeta. ¿Por qué? Él estaba en error, pero aceptó la corrección. Aceptó que Ujú. una persona viniera y le dijese, mira, considero que no estás en lo correcto. Y él aceptó la corrección. Fue humilde para aceptarlo. Ujú. Y vemos, esto es un hermano en error. Sí, y también, o sea, añadiendo a eso, la iglesia de Corintios, por lo menos la primera carta, ahí estaban pasando de todo lo que no debería pasar. Se estaba tolerando pecado, habían perdido la esencia de la mesa del Señor, habían gente que estaban empezando a dudar la resurrección, que es el capítulo 15 y 16 de la carta. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo los llamó hermanos. Ujú. Y Pablo los llamó aquí, hermanos. ¿Eh? aquí también, o sea, porque creo que muchas personas van a entrar ahora en el punto, como ven acá, y entonces, ¿por qué es tan, eh, digamos, como de costumbre que se señalen personas? ¿No han visto a nosotros hablar, por ejemplo, señalamos, yo personalmente señalando a un Maldonado, Maldonado. a Guillermo Maldonado, a un Benny Hinn, Ujú, en sus momentos a Cash Luna por enseñanzas que han dado, que son fáciles de marcar y de señalar, espérate, esto es falso. Y aparte de eso, son personas que no han aceptado la corrección. O sea, se le ha ujú. dicho, se le vienen y personas le identifican y ellos no han aceptado esta corrección. Entonces, muchas veces nos quedamos como en este qué se puede y qué no se puede señalar. Sí, Y es clave de que nosotros como cristianos manejemos esta parte para no caer en el otro punto, de juzgar un juicio que solamente le corresponde al Señor. De tú sí, decir de que esta persona va directo al infierno o esta persona eh, va a ser juzgada de esta forma, cuando ese juicio en específico le corresponde al Señor. Ahora, nosotros sí estamos en las capacidades, como dice la palabra, de juzgar, como nos manda a juzgar las profecías. Podemos ver los frutos, como nos dice, por los frutos vamos a conocer a las personas. Este ujú, tipo de comportamiento sí lo podemos juzgar, porque al final de cuentas, ¿cómo se conoce lo falso? Si no se lo marca, verdadero. cómo tú señalas a un lobo vestido de oveja si ese lobo no se señala como, hey, ahí hay un lobo? ¿Cómo se señala Ujú. si tú no tienes, como tú bien dices, lo verdadero? Entonces, sí hay una capacidad que se nos ha dado de poder señalar a esta persona. ¿Te iba a agregar algo? Sí, sobre ese tema también, lamentablemente voy a tener que tirarle a mis hermanos reformados de nuevo. Los que pecan más de esto son ustedes, lamentablemente. Y yo aprecio el celo que tienen por la palabra, aprecio el celo de que falsas doctrinas no permeen la iglesia, pero o sea, yo entiendo que tenemos que juzgar con justo juicio a la gente. Mira, por ejemplo, es fácil apuntar el dedo cuando no conocemos a la persona de forma subida detrás de la plataforma que él tenga, ¿verdad? Yo te puedo dar el ejemplo de una amiga que salió de una iglesia pentecostal, no denominacional, ya con eso tú te puedes imaginar, ¿verdad?
que pasaba de todo lo que no debería pasar en una iglesia. Sin embargo, ella me puede decir y testificar que ella conoció personas en el liderazgo de esa iglesia y de esa iglesia que eran verdaderos creyentes, que eran gente que amaba a Dios, amaba la Biblia, amaba, eh, amaba el mover del espíritu, como tú quieras llamarle, y que eran cristianos verdaderos, que estaban en grave error, sí, pero sí eran cristianos, a pesar de sus errores, a pesar de su pobre visión de las escrituras. Por ejemplo, Sam, tú y yo que crecimos en el mismo mundo, ¿cuánta gente nosotros no conocemos que tiene un background bien cuestionable, Ujú. pero que tienen un testimonio de santidad y tienen un testimonio de verdadera profesión de fe? Que nos hemos sentado a la mesa y podemos decir, son cristianos, no hay manera para mí decir que no son sinceros en su profesión de fe. En mi opinión, algunos están en grave error, e incluso esas personas están haciendo cosas para el reino de Dios que muchos de nosotros no estamos haciendo. Pero, o sea, a lo que voy es que tienen doctrinas cuestionables, pero no puedo negar su fe. Y cuando digo doctrinas cuestionables, no es que, por ejemplo, nieguen las doctrinas esenciales, sino que en lo secundario y terciario hay cosas que me preocupan mucho, pero en lo primario están bajo la ortodoxia. También, Claro. mira, voy a poner un ejemplo que quizá sea un poco más controversial, pero creo que si tú estás en desacuerdo conmigo, me lo puedes decir, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquellas personas que crecieron, sean ministros o sean congregantes, que crecieron en iglesias que se predicaba la prosperidad, ¿verdad? Ujú. Que aceptan las doctrinas esenciales de la fe, pero que tienen una mala teología sobre las finanzas y el deseo de Dios de prosperar financieramente a los congregantes. Yo te puedo decir que yo conozco personas que son de ese tipo de iglesias, que son verdaderos cristianos, porque no le están agregando al evangelio en el sentido de que te van a decir Jesús murió para hacerme rico, sino que Dios desea que yo sea rico. No sé si se siente la diferencia. Mm. Como que la cruz es por el perdón de mi pecado, pero en cuanto al tema de la finanza, yo quiero prosperarme. Si no me hago entender, lo explicaré después. Pero, por ejemplo, incluso de la forma como piden las ofrendas, que te dicen que no, que si tú das, yo te va a prosperar, cuando las ofrendas son traídas por detrás, son usadas no para necesariamente que el pastor se enriquezca, son usadas para financiar las misiones, financiar causas sociales, alimentar a los pobres, ayudar a las viudas, darle al huérfano, como que quizás el método, tú y yo jamás hiciéramos eso, espero que nunca caigamos en eso, pero el corazón detrás es lo que me dice que es verdad, quizás no estoy de acuerdo con el método, pero tiene un corazón sincero delante de Dios. Y yo diría que muchos de ellos son producto del ambiente donde se mueven. No, o sea, no necesariamente que lo están haciendo de mala gana, o que quieren engañar o que quieren ser estafadores, sino que simplemente es el mundo donde se mueven. Por ejemplo, voy a hacer un justo juicio. ¿Cuántos hermanos de la fe reformada nunca han escuchado a un arminiano que sea capaz de exponer sus ideas de forma intelectual porque solamente se mueven en un mundo reformado? ¿Cuántos pentecostales nunca se han expuesto por ejemplo, al calvinismo porque solamente se mueven en un mundo pentecostal? No sé si me estoy dando a entender. Sí, Todos somos producto del ambiente donde nosotros nos movemos, a menos que tú salgas y veas más allá. Por eso a veces yo digo que incluso esas personas no necesariamente son falsos hermanos, son hermanos que están en error, grave error, no te voy a decir que no, pero yo no soy capaz de señalar y jalar el gatillo y decir, para el infierno todos ustedes, falsos conversos. ujú. Claro, ahí Y mira, yo, ujú, dale, dale. ok, y aquí es que voy con el tema de juzgar con medidas injustas, porque cuando son de mi campo, intento buscarle la vuelta y como tú sabes, por ejemplo, MacArthur dice algo pesado, todo el mundo lo señala y todo el mundo del campo de él, como que no, mira, en realidad, tú sabes, Como, ay, en la iglesia MacArthur están cometiendo abusos. No, pero no es así, hay que entenderlo. ajá, Ah, que MacArthur tiene una casa de millones. No, pero tú tienes que entender que él vende sus libros. Ah, pero que él tiene un reloj. ajá, No, pero que espérate. Siempre me ha dado risa cuando él salta como, no, que el evangelio de la prosperidad.
desde su Y el casa. tipo es multimillonario. Exacto, como de su cosa. No, pero que él no lo hizo que no lo hizo como vendiendo el evangelio, como las otras personas del evangelio de la prosperidad. No, lo hizo vendiendo libros en contra del evangelio de la prosperidad o de la continuidad de los dones. Al final de cuentas, él hizo, digamos, Qué, podemos usar la misma carta de que él está haciendo negocio del evangelio. qué Entonces, ironía. Te hiciste rico irónico. criticando lo que haces rico con el evangelio. Exacto. Entonces, en cierta forma, hay como Ujú. que varias cosas que, como bien tú dices, que se pueden ver de ambos lados, como es como dicen, o sea, cuchillo en carne ajena no duele. Cuando lo clavamos para Ujú. el otro lado, como que no hay problema. Vienen y atacan, por ejemplo, el lado de uno, y es como uno siempre trata de Será buscarle a la defensiva. a la defensiva, buscar una explicación. Ah, entonces ahí tenemos que ser honestos de que en eso nosotros fallamos muchas veces. Donde, Todos, por todos, ejemplo, todos, en todos los campos. todos fallamos, yo caigo en eso a cada rato, Yo también. porque, por ejemplo, cuando critican, y siendo claro, por ejemplo, critican un Benny Hinn, de una vez yo estoy viendo los videos de qué es lo que están hablando de Benny Hinn. O sea, quien se atreva a decir algo de Piper, yo voy a buscar la forma de defender al tipo a muerte, como no, no, espérate, eso no, yo no sé de dónde tú estás sacando esa base, aquí no hay información, busca bien tus fuentes, como que uno siempre Ajá. va a tirar eh, de lo que uno ha creído y bien es válido, y ahí yo sí te doy esa con la parte cuando tú hablas de lo de la prosperidad, que son personas que han crecido en esos ambientes. Realmente, siendo sincero, uno a veces como que se le olvida esa parte de que estas personas crecieron en estos ambientes y es difícil tal vez desconectarlos, ¿verdad? O de hacerlos entender de que tal vez este tipo de cosas son un error. A mí sí me trae preocupación el tema del Evangelio de la Prosperidad, porque muchas de estas prédicas hablan de que esto es parte de la cruz, o sea, la cruz fue Ujú, parte de tu bendición aquí en ujú, la tierra, y que entra esta parte, ¿verdad? De la doctrina de que Dios quiere que tú seas sano, de que Dios te quiere próspero aquí en la tierra, el ujú. reino ahora. eh, Como que todo eso me puso a pensar bien lo que tú dijiste, como será alguien que está falso, que yo puedo decir como que esa persona está camino al infierno, o es una persona que simplemente está en un error. Ahora bien, aquel que propone esto, y es algo por lo que yo mantengo, estoy junto con Dr. Brown, estoy junto con Mike Winger y muchos otros, de que personas como Benny Hinn deben de arrepentirse. O sea, es una persona que hoy en día yo entiendo y puedo cuestionar incluso su salvación Ujú, por el hecho de ujú, que profesó que esto es un error, de que este ujú. evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Es dañino, es Era algo un del error. diablo, y está volviendo al mismo. Entonces, es como los Ujú, judaizantes de Gálatas, ellos están volviendo y agregándole cosas al evangelio, ujú. pero tú tienes un buen punto ahí. Entonces, tú decías como que eh, como O de que sea, no la manera como o sea, juzgamos. juzgamos de forma, vamos a decir, en inglés se dice in equal weights, como con Mm, balanzas en pesos desbalanceadas, si pudiera distintos. decir, Sí, con para que peso tengan, distinto. Mira, para que tengan, por ejemplo, cuando se pesaban las cosas, digamos que era un gramo de azúcar, se ponía un peso de un gramo de un lado y se ponía el azúcar en el otro hasta que pesaran el gramo. Y cuando se ponía ujú, desbalanceado era que se cambiaba algo en la balanza para que ese gramo, ¿verdad?, tuviera un peso inferior o mayor. Entonces a la persona se le daba menos producto. O sea, estamos básicamente no poniendo el mismo peso en los dos lados. sí, y aquí y lo hablaba contigo antes de comenzar el episodio de hoy, de revelar ciertas cosas de los teólogos y héroes de la fe del protestantismo que sorprenderán a algunos y nos traerá sobriedad a otros. Pregunta, Sam. ¿Eran los grandes de la fe unos falsos? Ellos ¿Falsos maestros tenían, o falsos profetas? ellos estaban en error en muchas cosas. ¿Verdad? Mira, hay un teólogo que le encanta, por ejemplo, a gente como Phil Johnson, que es la mano derecha de John MacArthur, el mismo John MacArthur. Eh, el mismo Doug Wilson, creo que Ujú. lo conoces, ¿verdad? Sí. También lo citan mucho. Su nombre era Robert Louis Dabney. Robert Louis Dabney, lo pueden buscar para que vean que no me lo estoy inventando. Eh,
Gente como Phil Johnson dice que ese era su teólogo favorito del siglo XX, lo menciona cada rato, él era un ministro presbiteriano del sur, muy importante que sea del sur de los Estados de los Unidos, Estados un Unidos. excel, ajá, sí, te van a entender por qué ahora, un excelente predicador, un expositor de la Biblia único en su tiempo, gran teólogo del mundo reformado. Miren, por ejemplo, cosas que él decía que todos podemos decirle sí amén. Esto es en su libro Cristianismo, creo que se llama. El que no está con Dios está contra él. Por tanto, como no puede haber en ninguna alma un estado no cristiano que no sea anticristiano, se sigue que cualquier entrenamiento que intente no ser cristiano, por lo tanto, anticristiano. Amén. Otra frase, la tarea del predicador es tomar lo que sale en las escrituras tal como se les da y esforzarse por imprimirlo en las almas de los hombres. Todo lo demás es obra de Dios. Amén, Dabney. Amén. Perfecto. Una estricta integridad mental debe guiarte en la selección y uso de un pasaje de las escrituras como texto. Nunca te atrevas a exponerlo a la gente a menos que estés seguro de que tienes el significado deseado por el Espíritu y no les ofrezcas nada más que eso. Amén. O sea, Amén. predica expositiva a su mayor Exponencia. Oh. exponencia. Ahora donde las cosas Se se ponen tornan un poco, interesantes. se ponen un tanto turbias. Él tiene una obra llamada La igualdad eclesiástica del negro, como usted lo escuchó, la igualdad eclesiástica del negro. Y mira lo que él dice en uno de estos, en este trabajo que él tiene. En esa hermosa tesis. Todo, sí, en esa hermosa tesis, toda esperanza de la existencia de la Iglesia y del Estado y de la civilización misma depende de nuestro arduo esfuerzo por derrotar la doctrina del sufragio negro. Bueno, deje que esas sobrias palabras caigan a su vida. Una diferencia insuperable de raza creada por Dios y no por el hombre, y de carácter y condición social, hace claramente imposible que un hombre negro enseñe y gobierne a los cristianos blancos para edificación. Eh, bueno, él tiene otro trabajo, bueno, un trabajo no, sino unas cartas que él le dio ¿a quién fue? 11 cartas no, 11 cartas de Robert Lewis al Richmond estoy traduciendo, perdón. La carta se llama El carácter moral de la esclavitud. Oye, ¿cómo se llama? Esto es un poco extenso, así que, pero lean conmigo, escuchen conmigo. Pero estaba a punto de decir que al considerar estos supuestos males de la esclavitud, debemos recordar que el verdadero mal es la presencia de 3 millones de extranjeros medio civilizados entre nosotros. Y de este gigantesco mal, la esclavitud doméstica es la cura potente y bendita. Esta población extranjera y semibárbara no fue colocada aquí por ninguna agencia nuestra. La codicia de los antepasados de los abolicionistas estadounidenses y británicos los colocó aquí en contra de nuestras serias protestas y nos dejó a nosotros encontrar remedio para su presencia. O sea, él está haciendo una abogación por la esclavitud. La esclavitud. Habría sido una maldición que habría paralizado la industria, corrompido la moral y aplastado el desarrollo de cualquier nación. Tener así un pueblo ignorante, pagano, holgazán e incivilizado mezclado con nosotros y existiendo hacia el extranjero como ranas de Egipto. El remedio es la esclavitud. Y preguntémonos, ¿qué ha hecho la esclavitud para rescatar al sur? Los que no saben, se va a pararme aquí, la guerra civil de Estados Unidos, entre el norte y el sur, los sureños eran los esclavistas. Por eso todavía el día de hoy en el sur de Estados Unidos es un poquito más tangible el desdén contra las personas de otra raza que no sea otra etnia que no sea la blanca. Para ser más específico, el estado de Alabama. Creo que él es el único que queda como sí. así bien marcado. Ok, ¿qué ha hecho la esclavitud para rescatar al sur y a los africanos en estas circunstancias portentosas?
ha civilizado, y la esclavitud, oye lo que ha hecho, ha civilizado y cristianizado a los africanos y los ha convertido a la vista de todos los que conocen prácticamente su condición en el campesinado común del mundo. Ha producido una escasez de crímenes, disturbios y turbas que supera con creces la tierra, la tierra de hábitos estables, el, a- el alardeado norte. O sea, está tirando a la gente del norte que eran antiesclavistas, como lo demuestra la estadística sobre la delincuencia. O sea, la esclavitud es la solución para la delincuencia. Ha hecho imposible la convulsiones políticas en nuestras propias fronteras. Ha desarrollado una magnífica agricultura que, a pesar del peso de la legislación desigual, ha permitido al sur mantener un crecimiento proporcional a su gigantesco rival. Una referencia a las estadísticas de las confesiones religiosas del país muestra que la esclavitud ha hecho que alrededor de medio millón, uno de cada 6 de estos salvajes paganos sea profesor de cristianismo. Se supone que el número total de paganos convertidos ahora mismo de la iglesia relacionados con la iglesia misionera del mundo protestante es de unos 191,000, un número ciertamente bueno y alentador. O sea, yo puedo seguir leyendo, pero el fin es que el tipo era un racista más no poder. Sí. Y mira lo que dice Phil Johnson en defensa de este señor, el mano derecha de John MacArthur. Phil Johnson lo recuerda, esto lo pueden buscar en Grace to You, que es la página de MacArthur. Dice que él lo recuerda como el mejor teólogo americano si no fuese por su racismo. El libro favorito de Phil Johnson se llama Discusiones, que es una obra grande como su magnus opus de Robert Downey. La publicitaria que recolectó los documentos y publicó el trabajo eliminó, o sea, como que 2 tomos de todo lo que él tenía porque estaba lleno de racismo. Y esto fue lo que Phil Johnson dijo. Era producto de su tiempo. Él amaba la Biblia, pero no pudo ver más allá. Era un cristiano maduro en grave error, pero tenemos que entenderlo en su contexto. O sea, a Darby le damos un free pass, un pase libre, ¿verdad? Ok, ese es uno que está más cercano a nuestro tiempo. No sé qué tú piensas, Sam, si este predicador presbiteriano que hizo tantos aportes a la doctrina presbiteriana, a la teología presbiteriana, es un falso, un hermano en error. No sé cómo tú lo catalogas. Sí, Pero aquí, yo sé que Phil Johnson y John MacArthur lo catalogan como un hermano en error. y aquí es donde viene la parte del desbalanceo, porque, por ejemplo, las condiciones en las que él se encontraba, esta persona dice, él es producto de su tiempo. Sí y no, porque tenemos en producto de su tiempo personas que estaban luchando en contra del racismo y luchando en contra de este pensamiento, cristianos también. Entonces te da a entender de que él era un hermano en error y basado en las medidas que muchas veces se ponen, era un hermano que posiblemente no estaba apto para el ministerio. Era una persona que Ajá. posiblemente tenía que quedarse en su casa escribiendo libros tal vez, pero no estaba apta para el ministerio. Entonces, sí hay una cuestionante de ser producto de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo entender de que aún en el tiempo hay un entendimiento de lo que es bien y lo que es el mal. Por ejemplo, yo consideraría algo más producto de su tiempo, un tema, por ejemplo, como el de Juan Calvino. En esa época, una práctica de la iglesia, una práctica del gobierno, y ni siquiera la iglesia en sí, el gobierno mataba a los herejes. Era una práctica del tiempo y se entendía que era una forma de cuidar, ¿verdad? De cuidar la sana doctrina, pero eso no estaba bien y hay que ser lo realmente, digamos, honesto, Intelectualmente honesto. intelectualmente honesto de que eso no era algo bien y dicen, bueno, es que tú no puedes juzgar como algo de esa época con lo de nuestra época y es como que no, y es real, o sea, hay prácticas que no se pueden juzgar, pero al mismo tiempo son cosas que estaban claras en la Biblia. Ama a Eh, tu prójimo como a ti mismo. Ama a en tus una frase, enemigos. exacto, como que o sea, tú puedes decir, y se alegaba muchas cosas como no, tú ves en el Antiguo Testamento cómo mataban a los falsos, etcétera, etcétera, pero tú no ves esa práctica en el Nuevo. Yo nunca vi a Pablo sacando una espada y degollando a personas que él marcó como falsas.
Ujú. Entonces sabemos de que ese tipo de comportamiento, aún era cosas de su tiempo, no estaban bien. Sí, mira, y aquí voy a hablar un poco de Calvino, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta fuerte a nosotros que somos protestantes. Sam, ¿era Martín Lutero un falso maestro? No, No, ¿verdad? No era un pero, falso maestro. pero le entró fuerte a la... Sí, miren, yo quiero pedir, o sea, no voy a pedir perdón porque estos son hechos históricos, pero incluso quiero pedir perdón porque voy a leer y voy a ser explícito en el lenguaje, porque voy a leer tal cual las cosas que Martín Lutero dijo. Pero en resumen, antes de empezar a citar, Martín Lutero terminó su vida después de la Reforma como un antisemita. Los que no saben lo que es esa palabra, es alguien que odia fervientemente a los a, judíos. todo, a los judíos. Sí, o sea, se extiende a toda la región Ujú. de la antigua Palestina, pero específicamente a la etnia judía. Lutero le tenía un odio visceral al punto de insultos bien agravantes. Eh, Él prácticamente abogó por el genocidio de muchos de ellos, que se exterminara su religión. Eh, Que se quemaran bueno, sus yo voy a, casas. que se quemaran sus casas, que se quemaran sus sinagogas, que metieran preso a los rabinos, que ojalá su espada se embriagara de la sangre de los... Sí, vamos a dejar que él hable por sí solo. Él tiene una obra llamada Los judíos y sus mentiras. La pueden buscar online y sí, es de él. Primero, esto son una carta que él le da, no me acuerdo exactamente a qué magnate, que sobre el tema judío en su ciudad. Primero, que se quemen sus sinagogas y que todos los que puedan echen azufre y brea. Sería bueno si alguien también pudiera lanzar un poco de fuego infernal. Esto demostraría a Dios nuestra seria determinación y seria evidencia para todo el mundo de que por ignorancia, por ignorancia que toleramos tales casas en las que los judíos han injurado a Dios, nuestro querido Creador y Padre, y a su Hijo de manera vergonzosa hasta ahora, pero ahora hemos dado su merecida recompensa. Ok, Lutero. En segundo lugar, aconsejo que sus casas también sean arranzadas y destruidas, porque persiguen en ellos los mismos objetivos que en sus sinagogas. En lugar de ello, podrían alojarse abajo de un techo o en un granero como gitanos. Esto les hará comprender que no son amos de nuestro país, como se jactan, sino que viven en el exilio y en cautiverio mientras incesantemente se lamentan y lamentan por nosotros ante Dios. En tercer lugar, les aconsejo que les quiten todos sus libros de oración, escritos talmúdicos, en los que enseñan tal idolatría, mentiras, maldiciones y blasfemias. Lo que sigue, el documento que conseguí para citar esto, el lenguaje es tan fuerte que lo omitió. Lo dice aquí, resto omitido. Cuarto, aconsejo que sus rabinos se les prohíbe enseñar de ahora en adelante bajo la pena de pérdida de la vida o de alguna extremidad. Ok, o sea, o lo matan o lo quitamos un brazo. Porque con razón han perdido el derecho a tal cargo al mantener cautivos a los judíos pobres con el dicho de Moisés, en el que se le ordena obedecer a sus maestros bajo pena de muerte, aunque Moisés claramente agrega lo que os enseñan de acuerdo con la ley del Señor. Esos villanos ignoran eso. Emplean sin sentido la obediencia de los pobres en contra de la ley del Señor, les infunden este veneno, maldición y blasfemia. De la misma manera, el Papa, o sea, la Iglesia Católica, también mantuvo cautivo con la declaración de Mateo 16, tú eres Pedro, induciendo a creer toda clase de mentiras y engaños que surgieron de la mente del diablo. No enseñó de acuerdo con la palabra de Dios y por lo tanto perdió derecho a enseñar. En quinto, aconsejo que abolieran completamente los salvaconductos en las carreteras para los judíos, porque no tienen nada que hacer en el campo y ya que no son señores, funcionarios, comerciantes similares,
El resto es omitido por el lenguaje también, dice aquí. Sexto, les aconsejo que se les prohíba la usura y que se les quite todo el dinero en efectivo, los tesoros de plata o oro, y se los guarden a un lado para su custodia. La razón de tal medida es que, como ya hemos dicho, no tienen ningún otro medio de ganarse la vida que no sea usura, y con ello nos han robado o despojado. Ese dinero debe usarse de otras maneras, ok, bla, bla. Séptimo, recomiendo poner una hacha, una azada, una pala, una rueca y un uso en manos de los judíos y judías jóvenes y fuertes, y dejarles ganarse el pan con el sudor de su frente. Había decidido no escribir más sobre los judíos ni en contra de ellos, pero supe que en este pueblo miserable y maldito no deja de atraernos hasta nosotros. O sea, wow. Es decir, a los cristianos. He publicado este librito para poder encontrarme entre los que se oponen a las actividades tan venenosas de los judíos. Advierto a los cristianos que estuvieran a la guardia contra ellos. No había creído que un cristiano pudiera ser engañado por los judíos para que asumiera sobre sí mismo el exilio y miseria. Sin embargo, el diablo es el de este mundo, y donde quiera que falta la palabra de Dios, tenía una tarea fácil, no solo con los débiles, sino también con los fuertes. Que Dios nos ayude, amén. Ahora basta con contemplar que esta gente miserable, ciega y sin sentido, su ceguera y su arrogancia son tan sólidas como una montaña de hierro. ¿No les dije antes que un judío es una joya tan notable y preciosa que Dios y todos los ángeles bailan cuando se tira un pedo? ¿Qué? Ese fue el padre de la Ese reforma. fue uno de Ok, los grandes de la reforma. ok, mira, la última cita sobre esto. Por tanto, buscar consejo contra esto y salvar nuestras almas de los judíos, es decir, del diablo. O sea, wow. Y de la muerte eterna no debe considerarse el asunto insignificante, sino muy grave. O sea, así comienza la carta, para decirlo de primero, segundo. Mira, esto es, creo que, de lo más fuerte que hizo Lutero. Una de las iglesias luteranas, está al día de hoy todavía, existe todavía de hoy. Hay una iglesia donde se puede ver un rabino mirando el ano de un cerdo, y donde hay otros judíos abajo como intentando besarla o chupar las tetillas del cerdo. Los que sabemos, el cerdo es un animal impuro para los judíos. O sea, es una burla a más no poder en contra de este pueblo. Mira lo que dice esto. Aquí en Wittenberg, en una de nuestras iglesias parroquiales, hay una cerda tallada en la piedra bajo la cual yacen lechones y judíos mamando. Detrás de la cerda está un rabino que levanta la pierna derecha de la cerda, se levanta detrás de la cerda, se inclina y mira con gran esfuerzo el Talmud debajo de la cerda, como si quisiera leer y ver algo sumamente difícil, excepcional. Sin duda, obtuvieron su Shem Hafora de este lugar. En fin, Lutero era un antisemita que deseaba la muerte y destrucción de todos los judíos de su época. Sus escritos son tan fuertes que los nazis se inspiran. Acuérdense que los nazis son alemanes y Lutero era alemán. Sus escritos fueron la inspiración de algunos discursos nazis cuando comenzaron los campos de concentración. A ese nivel llegó la influencia antisemita de Lutero. O sea, sus hechos no se quedaron con su tiempo. Aparte de eso, Lutero tenía un lenguaje muy procaz. O sea, el tipo era muy malapalabroso. O sea, ya al final de su vida él escribió cosas como esta: bueno, pido perdón porque voy a leer textual. Él dijo: soy una mierda madura, el mundo también es un gran imbécil, al final nos separaremos. En inglés, la traducción es imbécil, pero la palabra en inglés es asshole. Esto lo dijo Lutero. Estoy limpiando mis entrañas y adorando al Todopoderoso. Mereces lo que desciende y Dios lo que sube. Mira, sus libros, Hans Worst y Table Talks, contienen expresiones. Esto lo escribió un experto en literatura luterana.
contienen expresiones y sentimientos indecorosos y lascívicos. El reformador protestante suizo, Bullinger, dijo de Lutero, es tan claro como la luz del día e innegable que nadie ha escrito jamás de manera más vulgar, más grosera, más indecorosa en cuestiones de fe y modestia cristiana y en todos los asuntos serios que Lutero. Hay escritos de Lutero tan turbios, tan cerdos, tan vulgares y groseros que no sería excusable que en un pastor de cerdos más que en un pastor de almas. O sea que él estaba comparando a Lutero ya como una gente que pastoreaba cerdos y no como un pastor, Sí, no alguien que pastoreaba otro almas. reformado también. Y lo Sí, interesante con todo esto es cómo llega a ese punto que tú decías de cómo vemos a Lutero, y aquí viene la parte de la defensa, como no, era un hombre de su tiempo, pero vemos como uh-huh. otros cristianos de su tiempo le decían que él Lo estaba están mal, condenando. lo están Sí, condenando. Entonces, es claro de que no necesariamente es un problema del tiempo, es un problema de la persona como cristiano. Entonces, ¿por qué a uno se le da, verdad, como un pase libre, como es el caso de Lutero, y a otras personas se le condena? Que fue uno de los argumentos que yo diría que mejor utilizó Michael Brown en el table talk que tuvo con unas personas cesacionistas sobre este tema de apuntar a personas como falsos maestros o hermanos uh-huh. en error, donde él le puso Mira, básicamente contra la espada y la pared de, ¿era Lutero una persona falsa o un hermano en error? Y cuando dijeron, bueno, un mira, hermano en error, entonces dijeron, ¿y cuál es la diferencia con los otros? eso fue, sí, para mí ese fue el mejor punto. Mira, y para seguir con el carácter y enseñanzas de Lutero, tú mencionabas algo de que la iglesia quemaba herejes, pero el problema es que lo que ellos consideraban herejes eran doctrinas secundarias que nosotros jamás pensaríamos que caerían en Sí. herejía. Por ejemplo, Peter Hoover, él tiene un libro que él recuenta las memorias de la Reforma. Y mira lo que dice, él es un experto en historia de la iglesia, él dice esto en su libro. Hoover afirma claramente que Lutero y sus amigos creían que la práctica del asiento del niñero, el compartir abierto para la edificación mutua que imaginaba 1 Corintios 14, debería ser tratado solo con con fuego, agua y espada. Lutero dio su bendición para la sentencia de muerte sobre los anabautistas, que son los precursores del movimiento bautista moderno. Los anabautistas fueron los primeros que dijeron solamente podemos bautizar creyentes, no creemos en el bautismo de niños. Para los que no sabían, es una doctrina relativamente nueva en la iglesia, el credo bautismo. Pero ni aquí ni allá. Eh, Lutero dio su bendición para la sentencia de muerte sobre los anabautistas, para la preservación del orden público. Además, Hoover señala que Martín Lutero y sus colegas se reunieron en Speyer, a orillas del río Rin. En ese momento aprobaron una resolución. Todo anabautista, tanto hombre como mujer, será ejecutado a fuego, espada o cualquier otra forma. Oye, aquí voy a cambiar a Calvino. Y se dice esto de Calvino, que también era más o menos de la misma línea de pensamiento de Lutero en estos respectos. Si Cristo mismo viniera a Ginebra, sería crucificado, porque Ginebra no es un lugar de libertad cristiana, está gobernado por un papa, refiriéndose a Calvino, pero uno que quema vivos a los hombres, mientras el papa de Roma los estrangula primero. El Ahora, tratado de Hoover, el solamente tratado de Hoover, dejando claro en esa cosa, Calvino nunca condenó, ni hay escritos de él aceptando condena a hoguera con nadie. Solamente dejando eso a mí, él nada más hermano. los empalaba, no los quemaba, ¿verdad? No, la única escrito que tiene de la cosa de él fue que él dijo, óyeme, a esta persona, a Servetus, en vez de quemarlo, denle piedad y córtenle la cabeza. No, no lo quemen. O sea, sean piadosos y córtenle la cabeza, que es una muerte rápida. Pero Una muerte más humana. él no fue el que llegó a condenarlo. El tratado de Hurman sobre los herejes, bueno, pero no se vivía fácil en Ginebra. El tratado de Hoover sobre los herejes y los queman, un tratado de 1524, fue el primer tratado en defensa total de la libertad de religión producido en el siglo XVI. Sostuvo que la naturaleza del evangelio excluye coerción e insistió que el Estado no tiene jurisdicción en asuntos religiosos. De aquí nace la idea bautista de
la separación del Estado y de la Iglesia. Está muy bien que las autoridades seculares den muerte a los malhechores por causa de daño físico e indefensos, Romanos 13, pero nadie puede dañar al ateo que no desea nada para sí más que abandonar el Evangelio. O sea, aún intentando como abogado para que la gente lo dejaran libre, querían, o sea, los reformados como Lutero querían la muerte de los ateos incluso. Sí. Ok, a lo que voy es, con todo lo que acabo de leer, yo creo que ningún protestante, quizá un católico sí, se atreva a decir que Lutero era un falso maestro. Pero o sea, siendo lo más conservadores posible y lo más agraciado posible, era un hermano en grave error. En, o sea, fatal error. O sea, el racismo, que es un ataque directo al ama a tu prójimo como a ti mismo, como versículos en Gálatas que A dice la que Cristo imagen, no hay griego ni es un ataque directo a la imagen de Dios. a la imagen de Dios. Y aún así, mira, hasta por el tema de respeto, loco, porque si bien es cierto, también hay una obsesión cristiana con Israel y demás. Cónchale, loco, este era el pueblo por el cual la fe cristiana nace, al punto de abogar por la muerte de ellos. O sea, y aquí es lo que yo voy, y yo voy a ser fuerte. ¿Por qué? O sea, y digo, porque, y yo no soy fan de él. Honestamente, tú quizás sepas más que yo, no sé. Ah, no, también voy a hacer otro ejemplo. ¿Por qué Bill Johnson es un falso? Pero los gigantes de la reforma son unos héroes. No, y como también, o sea, siendo Perdón, realmente honestos. y te voy a decir algo también muy interesante. Nosotros no tenemos ningún documento que registre que ellos se arrepintieron. No tenemos ningún documento que diga que Lutero se arrepintió de su antisemitismo. No tenemos ningún documento que diga que Robert Dabney, el ministro que habló al principio, se arrepintió de su racismo. Ni tenemos escrito alguno de que Lutero se arrepintió, que Lutero es. Calvino se arrepintió también de estar a favor de la ejecución de personas. Y yo no, o sea, y nadie está dispuesto a llamarlos falsos. Los otros días, creo que fue el domingo antepasado, yo fui a una iglesia de corte reformada y el pastor estaba citando a Lutero y a Calvino en iglesias de left and right, derecha e izquierda. O sea, a cada rato. Y yo en mi mente, si él lo está citando es porque él entiende que él es un falso y que merece ser recordado como uno de los grandes. Pero entonces yo puedo citar a Lutero, pero no puedo citar a Bill Johnson en una prédica. Ahí expongo mi caso. No, y cabe entonces decir de que aquí viene la parte donde tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad? Cómo traer estas cosas a la luz. Porque para poder traer o sea, para que la verdad llegue, se tiene que exponer en cierta forma la mentira. Y creo que aquí es donde fallamos en señalar a la persona y no la doctrina o la levadura que está trayendo esta persona. Pablo, por ejemplo, fue muy claro porque para poder, como les decía, para poder marcar esto, hay que saber señalar lo que se está predicando, lo que se está enseñando, incluso la persona que está enseñando esto, para que las personas tengan cuidado. Por ejemplo, tenemos en 2 de Timoteo, en las cartas de Timoteo sobre todo, es donde él marca a estas personas, además, ¿verdad? Que él dice, mira, esto fue una persona que desertó por amor al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente lo que esta persona empiece a enseñar sea de las cosas que nosotros hablamos al principio, que son cosas para llevarte a amar al mundo. Tenemos, por ejemplo, Figelo y Hermógenes, que también decía que eran de Asia y habían abandonado el camino, habían abandonado a Pablo en cierta forma, rechazando la fe, dice muchas personas, Himeneo y Alexandre, rechazando la fe, lo dejaron, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar a Himeneo y a Filetus, que en 2 de Timoteo también, y dice que son como una cangrena, o sea, que son cosas que están pudriendo el cuerpo de Cristo. Entonces, sí hay, ¿verdad?, una necesidad de exponer este mal, de nosotros señalar qué es lo que está pasando, como Pablo viene en 1 Corintios 4:5, donde él señala, ¿verdad?, que se tiene que traer las cosas a la luz, o sea, se tiene que traer lo malo a la luz, donde vemos que él señala, ¿verdad?, a la persona que se estaba acostando con la esposa de su padre,
Vemos cómo él en cierta forma manda, ¿verdad?, a que los ancianos que cometen faltas sean traídos ante el pueblo y sean señalados. Entonces no hay nada de malo en nosotros señalar el mal, pero tenemos que utilizar, ¿verdad?, ciertos factores para poder señalar a estas personas en error, poder decir, mira, esta persona está en error y no necesariamente que sea un falso maestro, pero tenemos que ver, primer punto, lo serio, ¿verdad? Y engañoso de este error que ellos están predicando. No es lo mismo yo decir o predicar, por ejemplo, de que la mujer puede ser pastora, que es un tema secundario, ¿verdad? De índole secundaria en cuanto a en cuanto a las creencias, ¿verdad?, teológicas. No es lo mismo decir eso a decir de que eh, para que Cristo te bendiga, tú tienes que dar $1,000. O sea, no es lo mismo, o sea, son cosas totalmente distintas. Entonces tenemos que ver primero qué tan serio es lo que esta persona está predicando, qué tan engañoso es este error. Lo segundo sería eh, la audiencia, y esto es algo que Piper como que marca de puntos, ¿verdad?, para poder señalar. La audiencia a la que se le está exponiendo es una audiencia que está creciendo o que se está o que ya está siendo se está reduciendo. Eso es muy importante. Si la audiencia está creciendo, es muy importante señalar esto. O sea, aquí hay un problema, no vayan para allá. La duración del ministerio, esto es algo, y él marca, y aquí es importante, como Apolos, esto es algo que él empezó a decir y no ha sido corregido, o es algo que ha sido constante en el tiempo. Y aquí podemos entrar en lo que es la doctrina, por ejemplo, de los Little Gods o los Jehová Junior, como lo decía Cashflow en un momento. Esto es una doctrina falsa que han llevado por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que son cosas que ellos no han aceptado como error, poniéndonos nosotros al mismo nivel de Dios. Entonces aquí hay un problema grave de tiempo, hay un problema grave de error que debe de ser corregido y por eso debemos de señalarlo. ¿Qué tan vulnerables son las personas que están, que tú estás responsable? Digamos, tú como líder, tú como pastor, es importante que tu pueblo conozca lo falso. O sea, tú les presentas los verdaderos, pero hoy en un tiempo que vivimos con las redes sociales, donde nos vemos tan expuestos a diferentes puntos de vista, es importante de que la iglesia esté lo suficientemente informada de lo que está mal también, de lo que está allá afuera. Eh, y el rol, ¿verdad?, de influencia que tienen estos pastores ah, ante el mundo. Tenemos que saber y poder, en cierta forma, como manejar esas cosas. Entonces, yo creo que para ir concluyendo, entendemos ya la diferencia entre lo que es un falso maestro, ¿verdad? Un falso profeta y lo que es un hermano en error. Cabe aclarar de que muchas de estas personas que están en error, yo personalmente considero de que si es un error que hace daño al cuerpo de Cristo, esta persona se mantiene en este error, esta persona agrega cosas, como bien decimos. Esto es lo que tú tienes que tomar para saber si es un falso maestro. Está haciendo negocio con el evangelio. El espíritu de Balaam, como lo vimos, falso maestro. Es una persona que te está llevando a lo que se conoce hoy como una hipergracia, como vive tu vida, o como bien se dice, como Cristo te ama tal como tú eres. Es como que te lo están dejando a medias, como si Él te ama como tú eres, pero es necesario la santificación. Por eso sabemos que los frutos van a ser buenos. Si tú mantienes una vida de pecado, por más que tú digas que tú tienes a Cristo, sabemos que tú no tienes a Cristo. Entonces te está predicando algo totalmente falso. Una persona que te está imponiendo reglas para tú conseguir la salvación, que te está imponiendo prácticas, le está agregando al evangelio. Ya sabemos que todo eso puede ser marcado como un falso profeta, un falso ministro. Y podemos marcarlo, rechazarlo y decir ese tipo del diablo. Ahora bien, hay errores que todos cometemos. Como bien decíamos, habían veces que yo usaba mucho la alegoría para explicaciones de la Biblia. Había veces que yo utilizaba la numerología para explicar cosas de la Biblia. Y sabemos de que eso es un error de interpretación. Sin embargo, como bien tú decías, Rafa, yo no creo que yo no era salvo en ese momento. Yo estoy claro de que yo era salvo, simplemente me encontraba en error. Cuando fui corregido de manera humilde, acepté la corrección
y cambié mis caminos. Igual como tú decías, hay errores que tú has vivido y que tú has creído cosas que tú sabes ya ahora, después de tú estudiar y después de tú aprender e interpretar correctamente, de que tú sabes como, oye, realmente yo estaba en un error, pero eso no Ujú. significaba que Rafa no era cristiano. Entonces, entiendo que nosotros debemos de aprender a diferenciar estas cosas. Tal vez dejar ya el tema, ¿verdad? De discutir de que si salvo siempre salvo, de que si, porque sabemos que es la verdad, pero eh, hay que dejar ya como ese tema como que si esa otra persona no es parte del cuerpo de Cristo, no es cristiano. Ujú. Y saber enfocar las fuerzas en las personas que verdaderamente están haciéndole daño al cuerpo de Cristo y están llevando a las personas a un error. Sí, y también yo creo que es un llamado a no jalar yo lo llamo así, no jalar el gatillo tan apresuradamente. O sea, no me gusta lo que dice o dijo algo que me alarmó una vez, falso. Eh, no, vamos a decir, hace cosas extrañas que a mí que no entiendo bien, falso. Falso. Yo entiendo que esa no es la manera correcta de abordar el tema. Yo creo que tenemos que ver todo lo que esa persona enseña. Si lo que enseña que tú no estás en desacuerdo es, yo lo pongo de tres formas. Desacuerdo, desacuerdo peligroso, herejía. La mayoría de las veces de las personas que veo que se llaman herejes, fuera de los casos claros, Ujú. usualmente siempre están en estas dos categorías, o son cosas que están en desacuerdo, o son cosas que son, vamos a decir, Peligrosa. que no, peligrosas, pero que no llegan a una herejía. Entonces, no podemos jalar el gatillo también, loco. Yo entiendo que sí se puede y tenemos la oportunidad, sentémonos con esas personas, tengamos una conversación a ver qué es lo que de verdad ellos creen. Si está en nuestras posibilidades, claro está. Claro. Preguntarle, ¿de verdad tú crees esto? Cuando tú dijiste esto, ¿qué tú te estabas refiriendo exactamente? Porque incluso, señora, la gente puede equivocarse como como intenta transmitir una verdad. Qué sé yo, por Que pasó ejemplo, recientemente, o sea, como muchas personas malinterpretaron tal vez de la forma que Miguel Núñez, por ejemplo, se expresó y lo estaban marcando de nestoriano y tú como que, óyeme, no, como para nada. ujú. O por ejemplo, digamos que por un tiempo mal comunicabas algo, te diste cuenta que no estaba totalmente bien y te arrepentiste de eso. Por ejemplo, el caso de Bill Johnson con lo de el tema de la kenosis que tú mencionabas. Tú te sentabas a hablar con él y tú te dabas cuenta que él no creía en la herejía, pero la manera como él comunicaba ciertos aspectos cristológicos, tú decías como que esto suena muy parecido a una herejía, pero eventualmente cambió la manera de comunicarlo. Hay veces que también ese es el tema. Cuando, por ejemplo, déjame ver, eh, ah, lo tenía en mi mente, el tema de por ejemplo, en el mundo ortodoxo, el proceso de santificación se le llama teosis. Yo creo que tú estás familiarizado con Ujú. el término, que básicamente para nosotros los occidentales nos cuesta entender lo que es la deificación del hombre y que Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran dioses. O sea, no vamos a entrar en el tema ahora, pero una persona no estudiada que se ponga a leer a los padres de las iglesias orientales sobre el tema, puede saltar como algo de lo que dijo Castro en una oportunidad, sin saberlo. O sea, Claro. al no entender que eso es una forma de hablar de santificación, puede saltar con algo así y seguramente tú le preguntas a él, viejo, ¿tú crees que nosotros somos seres inmutables, eternos, sin pecado? Él te va a decir, no, pero tú acabas de decir que nosotros somos Jehová Junior. No, pero yo no me estaba refiriendo exactamente a eso. En realidad lo que yo quise decir fue tan. Y tú te das cuenta que en realidad o sea, no fue una herejía per se, sino fue una mala comunicación y un mal entendimiento de algo que él leyó y le gustó. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Eh, y así yo siento que tenemos que extender gracia. Y antes de terminar, y quizá me quiera tomar 5 minutos en esto, Sam, es el tema de que ya hablamos de hermanos en error y hermanos y falsos. La tercera categoría que yo siento que es importante. Bueno, primero, hermanos, no jalemos el gatillo tan fácil. Y segundo,
seamos capaces también de jalar el gatillo y llamar a una persona por lo que es un falso. Si el tipo es un falso, las iglesias progres son falsas iglesias, predican un falso evangelio y adoran a un Dios falso. El Dios no binario no existe. Se identifica como padre en la Biblia. Eso no existe. Hay un solo camino a una relación correcta con Dios y es a través del sacrificio y la obra final del Señor Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. No, el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesús sí va a volver literalmente a la tierra. No es un sueño o una esperanza cristiana malinterpretada, no, es parte de los credos de la iglesia. Jesús va a volver. La homosexualidad es pecado, no es, y tiene que ser condenado. Podemos tener toda una conversación de cómo manejar eso en la iglesia y cómo mostrar gracia y mostrar a Jesús a un grupo de personas en error. Claro que sí, pero jamás podemos afirmar lo que la Biblia condena. Y no solo eso, o bendecir y tener ministros abiertamente practicando ese pecado. Como no puede practicar, por ejemplo, el robo o la inmoralidad sexual heterosexual. O, por ejemplo, este tema de que Jesús en verdad era negro. Jesús no era negro ni era blanco. Él era un judío, era un palestino del mundo antiguo. Era más o menos de mi color. Toda esa basura que estas iglesias están enseñando son falsas doctrinas y es otro evangelio y no es el Dios de la Biblia. Ahí tenemos que ser capaces de todos los lados, jalar el gatillo y decir, eso es un falso evangelio, es una falsa iglesia, esos son falsos maestros. Los judaizantes, usted puede decirle, son falsos. Falso. Lea el libro de Gálatas. Falsos. O sea, no, es que ya aquí yo siento que ya hay que buscar la quinta pata del gato aquí. Porque, como te dije, yo puedo sentarme con casi una para saber qué es lo que él quiere decir sobre esto, porque en otras cosas ha hablado del pecado, ha hablado de la importancia del sacrificio de Jesús como lo importante. No, él sí cree en Jehová. Bueno, como sea. O sea, yo no lo he seguido como tú lo has seguido. Y si es falso y punto. Tenemos que ser capaces de jalar el gatillo en esos casos. Pero, por ejemplo, en el caso de judaizantes, es lo que la Biblia se toma un libro entero para condenarlo. Tenemos que ser capaces de decir, señores, dejémonos de cuento. Falso evangelio, falsa doctrina, falsos maestros, falsos conversos. No hay de otra. Habiendo dicho eso, yo creo que tenemos que buscar también un punto en el medio, que es, ok, el hermano no es falso, no es un falso hermano, pero está haciendo cosas y ni siquiera su error va más allá que una diferencia doctrinal y va más allá de una diferencia doctrinal que no me gusta, es algo muy grave. Yo creo que tenemos que poner así, un hermano que no debemos seguir. Esa es la forma como yo lo defino. No está condenado al infierno, pero tiene un récord de error que no es saludable y por ende no es bueno que lo sigan. Por ejemplo, tú mencionaste Bethel, definitivamente, Chris Boughton, lo siento, hay que ser intelectualmente honestos. O por ejemplo, o sea, no queremos mencionar nombre con el fin de atacar, pero en su momento, el mismo Carl Lenz, llegó un momento que tú te dabas cuenta, esto no es saludable, esto no se puede seguir. Mike Todd, hay que ser honestos. O sea, él tiene un récord de mala comunicación. Y yo creo que él es cristiano y creo que él es salvo, pero creo que tiene un récord de mala comunicación, de sobreexageración, que hace más daño que bien. Yo soy capaz de decir, son hermanos, pero están en error. Y honestamente no vale la pena seguirlos. Dios bendiga a las personas que van a sus iglesias. Creemos que son cristianos verdaderos. Y si están ahí es porque Dios, algún plan tiene con ellos, algún llamado de Dios, pero simplemente no los recomendamos. Eso es lo que podemos decir, pero no los condenamos al infierno. Exacto. No lo condenamos a una eternidad separada sin Dios. Esa es la diferencia que hay que hacer con ese punto. Y yo creo que con eso ya podemos concluir. Ya sabemos la diferencia. Tener pendiente, como dice la palabra, de que por la vara que juzgamos vamos a ser juzgados. Por eso siempre, cada vez que nosotros emitimos un juicio, es porque estamos preparados a recibir esa misma vara para atrás. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Chao. Bye.